Muy buenas noches para todos. La idea de hoy es tratar el tema de trocloplastia. Como ven, estas son las organizaciones a las que pertenezco. Cuando queremos revisar la evidencia actual, vemos que hay un aumento exponencial en las publicaciones de artículos relacionados, teniendo como punto de base 1978. Pero cuando vamos a revisar el nivel de evidencia, casi todos son nivel de evidencia 4. Es decir, esto es lo que tenemos actualmente. En cuanto a la introducción, es inevitable relacionarlo con inestabilidad, ya que es la patología de base o la patología con la que la relacionamos en primera instancia. Hay una mayor incidencia, en particular en la segunda década de la vida y en mujeres. Cuando tenemos episodios de inestabilidad recurrente, encontramos que esos pacientes entre el 68 al 85% tienen relacionado una displasia troclear. La probabilidad de inestabilidad recurrente a 5 años después de un primer episodio de luxación va a depender de cómo está la anatomía. Si tenemos un paciente con una anatomía normal, la probabilidad va a ser del 17%, mientras que si tenemos un paciente con una displasia troclear, hasta un 49% podemos tener de probabilidad. Hay factores intrínsecos y extrínsecos que se escapan a la discusión de este tema, pero sí tenemos que decirle al paciente que siempre vamos a relacionarlo con una alteración anatómica de un origen genético. En cuanto a inestabilidad, ¿cómo la definimos? Creo que de los conceptos un poco más difundidos o quizá un poco más claros son los de la Escuela de Lyon y del Dr. de Jure, en donde tenemos 5 grupos. Tenemos inestabilidad patelar objetiva, luxación patelar objetiva, inestabilidad patelar potencial, luxación patelar potencial y un síndrome doloroso patelar. Esto los vamos a definir según si tienen dolor en rodilla, factores de riesgo anatómicos o una luxación documentada, es decir, tenemos 3 variables. Para los dos primeros grupos, es decir, tanto inestabilidad como luxaciones objetivas, tenemos las 3 variables presentes. Para el caso del grupo 3 y el grupo 4, es decir, una luxación patelar o inestabilidad patelar potencial, tenemos tanto dolor en rodilla como factores de riesgo anatómicos asociados, pero no hay una luxación documentada. Y finalmente, tenemos el tercer escenario que incluye a los pacientes del quinto grupo, que son aquellos del síndrome doloroso patelar, que solo tienen dolor en rodilla, pero no tienen factores de riesgo anatómicos ni luxación documentada. Para, ese, para esos dos primeros grupos, que incluyen la inestabilidad y la luxación patelar objetivas, lo vamos a subdividir en 3 grupos. Uno es inestabilidad recurrente, aquellos que tienen más de 3 episodios. Tenemos inestabilidad o luxación habitual, que son aquellos que tienen estos episodios en cada flexión, o los pacientes que tienen ya algo permanente, que siempre está luxada en todo el rango de movimiento. Hay unos factores de riesgo para inestabilidad recurrente, y como lo dice la imagen, esto es un menú a la carta. Entonces, allí es donde vamos a enfocar posteriormente nuestro tratamiento. Entonces, tenemos casos como edad temprana al momento del primer evento, una rótula alta, un retináculo medial insuficiente, una displasia troclear, un aumento del TTTG o una rotación axial del fémur y tibia. En este caso, vamos a tener diferentes grados de participación de cada uno de estos factores de riesgo y así mismo debemos de tratarlos. ¿Qué buscamos nosotros en una radiografía? Primero, pues que sea eh, técnicamente bien tomada, que tengamos una superposición de los cóndilos para que hablemos de una verdadera, por ejemplo, radiografía lateral, que en este caso es con lo que vamos a iniciar. Vamos a buscar primero el signo del entrecruzamiento, el crossing sign, en donde lo que primero vamos a identificar es la línea radiolúcida del sulcus, ¿verdad? Y esta va a terminar por encima de la línea del cóndilo femoral externo. En el momento en que se entrecruza, como lo observamos acá, ahí me indica que la tróclea es plana. Y algo en particular es que entre más bajo ocurra este signo de entrecruzamiento, mayor va a ser el grado de inestabilidad o de displasia. Otro de los signos importantes es el spur o espolón supratroclear.
como lo observamos acá, es este alto relieve, como que podríamos decirlo así, que observamos que sale a partir de la cortical anterior o de la parte superior de esa tróclea femoral. Y el otro es el signo del doble contorno. Como observamos acá, él siempre termina por debajo del espur supratroclear y lo que me indica es que tenemos una faceta medial hipoplásica y que puede o no acompañarse de una faceta lateral eh, convexa. Si tomamos una radiografía axial o cualquier tipo de imagen axial, vamos a observar que tenemos diferentes tipos de trócleas. Dentro de las más comunes tenemos una tróclea ligeramente plana, tenemos una tróclea totalmente plana, una convexa o una ya tipo 4, que es la que llaman como el cliff pattern o acantilado, en donde prácticamente tenemos una faceta medial totalmente hipoplásica, una faceta hipoplásica con una faceta lateral plana. En cuanto al spur o boom supratroclear o espolón supratroclear, como ya lo decíamos, es esta deformidad en alto relieve que tenemos en la parte proximal de esa tróclea femoral y que lo describen como una rampa de esquí, porque aquí es donde cae la rótula cuando nosotros hacemos una extensión. O sea, por eso es que inclusive podemos observar el signo, el famoso signo de la J en este escenario en particular. También es importante pues medir cuál es la altura de ese spur supratroclear, en donde vamos a trazar una línea que va en las radiografías laterales, una proyección lateral de rodilla, trazamos una línea a través de la cortical anterior que se continúe con la cortical anterior del fémur y una perpendicular a esta en el punto más alto de ese spur supratroclear. Clasificación, hay varias, quizás la que más está difundida, la que más se ha mantenido en el tiempo es la clasificación de De Jure, que la vamos a tener A, B, C y D de acuerdo a la presencia de los signos de entrecruzamiento, al espur supratroclear, al signo del doble contorno. En cuanto a la frecuencia de estos, la A es la más frecuente, con un 54%, seguida por la B con un 17%, la D con un 11% y la C con un 9%. Las consideradas como severas son la B y la D. Entonces, cuando miramos las radiografías lateral de rodilla, la tipo A solo tenemos un signo de entrecruzamiento, es decir, nos indica que tenemos una tróclea ligeramente plana. La tipo B ya tenemos signo de entrecruzamiento y el espur supratroclear, como lo observamos acá. En las tipo C tenemos el signo de entrecruzamiento, perdón, sí, el signo de entrecruzamiento y el signo del doble contorno, lo que me habla de una faceta medial hipoplásica. Y finalmente la tipo D tenemos todos los signos de displasia, tenemos signo de entrecruzamiento, tenemos signo de doble contorno y tenemos un spur supratroclear. ¿Cuáles serían los requisitos para hacer una trocoplastia ya entrando en materia? Que tengamos un cartílago normal o casi normal de acuerdo a la clasificación de la ICRS tipo 1, tipo 2. Que tengamos un dolor anterior con inestabilidad, que tengamos unas fisis cerradas y es importante que aparte de indicaciones tengamos contraindicaciones. En este escenario es que no se debería hacer en pacientes con dolor sin inestabilidad. ¿Por qué lo resalto? Que más adelante vamos a ver qué nos dice la literatura al respecto. Estos son los pilares básicos que hemos tenido desde hace mucho tiempo. En cuanto a los tipos de trocolplastia, hay 4 representantes clásicos, que es la Peterson, la de Jure, la de Breiter y la de Widers. La de Peterson es la que conocemos con la plastia de surco abierto proximal, en donde la intención es eliminar el esporo o espolón supratroclear y crear un surco, es decir, una neotróclea. Y en particular se puede hacer, por ejemplo, en las de Jure tipo B. Las trocolplastias que conocemos como de profundización son las de Jure y la de Breiter. Más adelante vamos a ver técnicamente de qué se trata cada una. Y finalmente la de Bieder, que es una técnica de alargamiento lateral. En este caso, como vamos a ver más adelante, es un tipo de displasia que no la podemos diagnosticar ni clasificar de acuerdo a las imágenes o a los signos clásicos que conocemos del signo de entrecruzamiento, del signo de doble contorno o del espor supratroclear, y vamos a aclarar eso a posteriori.
En cuanto a la trocolplastia de Peterson o plastia de surco abierto proximal, como vemos acá, básicamente tenemos una trocla en donde no hay un surco proximal, ¿verdad? En donde tenemos un spur supratroclear, y aquí lo que tratan es de recrearlo. Entonces, eliminan mediante osteotomos curvos, se hacen resecciones tanto de cartílago como de hueso, hacemos la plastia del surco abierto en la zona proximal, y luego de eso vamos a tomar parte de esa sinovial, ¿verdad? Sin dejar espacio, sin dejar una solución de continuidad, y la vamos a suturar a la neotroplia, por decirlo así. En cuanto a los pilares de la trocolplastia de profundización, como lo vimos, es la de Jur y la de Breiter, son tres. Uno es claramente profundizar la tróclea, otro es reducir el espuro supratroclear y otro es generar o producir un realineamiento, es decir, una nueva vía para esa articulación patelofemoral, para ese recorrido de la patela. En cuanto a la técnica de la trocoplastia de Jur, vamos a hacer un abordaje longitudinal central. Hay quienes hacen abordajes parapatelares, ya sean mediales o laterales. Está igualmente descrito, como ustedes se sientan más cómodos, lo pueden realizar. Hacemos la arteriotomía del vasto medial oblicuo, se vierte la rótula, planificamos la neotróclea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una línea central que va desde la parte superior de ese surco intercondilio y lo vamos a llevar hacia proximal, pero intentándolo llevar más hacia el lateral, lateralizando, valga la redundancia, entre 3 a 6 grados. Luego vamos a dibujar las nuevas facetas, sabiendo que la faceta lateral son 2/3 de todo ese surco o de toda esa tróclea femoral, mejor dicho. Luego de esto vamos a levantar el periósteo supratroclear junto con la sinovial. Este es un solo colgajo. Vamos a generar una ventana cortical supratroclear con un osteótomo y luego vamos a remover ese hueso subcondral dejando más o menos un colgajo osteocartilaginoso de aproximadamente 5 milímetros. La idea es que retiremos más hueso del centro, que es la parte medial y lateral. Es posible, es posible que se logre colapsar esta escama de hueso o de colgajo, este colgajo osteocondral en su nuevo lecho. Es posible, en la gran mayoría de los casos no lo es, porque es muy grueso. Entonces lo que vamos a hacer es delinearlo con bisturí y finalizar los cortes con un osteótomo para que él caiga en su nuevo lecho, para que lo podamos colapsar. Lo fijamos, hay distintas técnicas de fijación. La técnica original hablaba de hacerlo con grapas y con clavos de Kirchner de 1 milímetros. Esta se ha venido abandonando por el aflojamiento del material. Tenemos técnicas o sistemas de fijación mucho más modernos, como tornillos sin cabeza, por ejemplo. Y finalmente, ya luego de la fijación, vamos a reparar ese periósteo supratroclear. En cuanto a la trocolplastia de Breiter, que también es una trocolplastia de profundización, hay técnicas descritas inclusive artroscópicas, ¿verdad? Aquí la diferencia es que vamos a hacer una escama, ¿verdad? De ese cartílago, que es bastante grueso. Vamos a hacer una escama y vamos a retirar todo el hueso o parte del hueso subcondral, generando ese nuevo lecho, obviamente sacando más hueso de la parte central que de las facetas medial y lateral. Luego de esto colapsamos la escama de cartílago y la técnica original habla de fijarlos con 3 anclajes tipo push lock con cintas tape de 3 milímetros, empezando por una central, ¿verdad? Como lo observamos acá en la imagen, y luego con 2 proximales recreando una V. En cuanto a la trocoplastia de Biedert, la técnica habla de que, como le decía en un principio, nosotros tenemos acá un paciente que tiene una displasia troclear, pero que radiográficamente no vamos a observar los signos de entrecruzamiento, no vamos a observar los signos de doble contorno ni el espur supratroclear. Entonces, ¿cómo sabemos de que tenemos una faceta lateral insuficiente, una faceta lateral corta? Vamos a hacer
o a medir el índice troclear lateral en resonancia. Vamos un corte sagital, vamos a trazar un círculo en la porción proximal de esa metáfisis o en la porción un poco más distal de la diáfisis, y luego un círculo más distal a este. Vamos a trazar una línea por el centro de ella, lo que buscamos es recrear el eje anatómico. Luego vamos a trazar una línea perpendicular a la superficie articular, luego una paralela a esta, ¿verdad? A esta primera línea del eje anatómico a nivel de la superficie articular anterior, justo en el lugar en donde tengamos una mayor altura del cartílago, y en el mismo corte, pero hacia posterior, ¿verdad? Trazamos esa misma línea. Vamos a medir cuánto hay desde la línea de CA hasta 1 y cuánto hay desde la línea de 1 a 2. El índice es dividir 1 entre 2 y multiplicarlo por 100%. Los valores normales rondan el 93%. Hay escenarios donde ya sabemos claramente que una trocla deficiente es menor al 86% y tenemos una zona gris que va entre el 86 al 92%. ¿De qué se trata la técnica quirúrgica? Hacer básicamente una osteotomía lateral en donde queremos levantar, alargar esa faceta. Además hacemos en el mismo tiempo quirúrgico un alargamiento del retináculo lateral. Y pues la recomendación final es que esa osteotomía se eleve entre 5 a 6 milímetros. ¿Qué tanto funcionan? Ya una vez visto las técnicas quirúrgicas y demás recomendaciones, tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en el año 2020, nivel de evidencia 4, todos los artículos publicados con un seguimiento entre 1 a 25 años, edad entre 12,5 a 32 años. El 38% de estos pacientes tenían algún tipo de cirugía previa. Solo un estudio se realizó con trocoplastia aislada, y algo bastante importante que no es de pronto el escenario que tenemos hoy en día es que ninguno de los estudios habla claramente si se realizó o no una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Las displasias aquí intervenidas eran B, C y D, cuando usualmente hacemos B y D. Dentro de las complicaciones es la luxación recurrente, alrededor del 2,4%, que es, hablaríamos de un porcentaje bastante aceptable para este tipo de pacientes, en donde las de Peterson y las de Bieder fueron las que tuvieron un mayor porcentaje, entre 5,2 y 6,3%. Es decir, aquí en cuanto a luxación recurrente, tenemos mejores resultados para la de Jur y la de Bereiter. En cuanto a inestabilidad, sin luxación, es decir, el grupo de pacientes que tienen aprensión o aprensión como inestabilidad clínica, pero es decir, que tenemos potencial, una inestabilidad o luxación potencial, pero no objetiva, y tienen una tasa más o menos del 8%, siendo la de BID y la de Jur las que peor les va, con un promedio de alrededor del 17%. En cuanto a artrosis patelofemoral, que quizás es uno de los puntos que más nos interesa saber acá, tenemos alrededor del 27% de asociación, siendo las de Jur y las de Bereiter las que tienen esta mayor tasa de complicación con más de la mitad de los pacientes. Pero la cosa se pone más interesante cuando vemos el seguimiento por años, cómo les va. Entonces, si el seguimiento es mayor a 10 años, vamos a tener una tasa de artrosis patelofemoral del 92%, con una tasa de conversión a artroplastia del 12%. El problema es que esta tasa de conversión solo la reportan artículos que tienen seguimientos cortos, es decir, a 3 a 4 años. Entonces, si hacemos a 10 años, ¿a cuánto nos va a llevar? ¿Será que nos lleva por encima del 24, del 30% o más? No lo sabemos. Este gráfico, este forest plot, en donde nos muestra los resultados funcionales, habla, la gran mayoría están a la derecha, lo que nos muestra de pronto un poco la homogeneidad o la heterogeneidad de estos artículos, pero si en general vemos los resultados a pesar de estudios con nivel de evidencia 4, todos tienen puntajes, la gran mayoría por encima del 80%, del 80 puntos, lo que nos habla de muy buenos resultados, que es quizás lo que buscamos,
que tengamos buenos resultados funcionales y eh, que tengamos escalas de actividad, por ejemplo, adecuadas y que aparte de eso, pues los índices de KDC, Leishman y Kohala, que son los principales representantes, aparte del grado de artrosis patelofemoral o de inestabilidad, incluyendo la subluxación o la luxación objetiva, mejoren en estos pacientes. En conclusiones de este estudio, no hay estudios de buena calidad, tenemos una baja tasa de reluxación independiente de la técnica, tenemos buenos resultados funcionales, pero no sabemos cuánto tiempo perduran y tenemos una alta tasa de conversión a artroplastia a pesar de estar subestimada porque solo es reportada en estudios con seguimientos cortos. Este otro estudio nos intenta resolver una pregunta que nos hacemos a diario. ¿Será que en pacientes con displasia troclear severa, es decir, de YUR B y D, qué es mejor, hacer una reconstrucción del ligamento patelofemoral aislada o hacer una trocoplastia plus? Es una revisión sistemática. La trocoplastia plus hacían la técnica de Bereiter o de Jure y asociaban procedimientos como la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, no en todos los escenarios, igual que la liberación retinacular externa, la plastia del vasto medial oblicuo o la osteotomía de la tuberosidad tibial. Es decir, de acuerdo a los hallazgos que ellos encontraran, podrían asociar cualquiera de estos procedimientos. En esta tabla vemos la comparación. Aquí tenemos la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial aislada y aquí tenemos la trocleplastia plus. En cuanto al seguimiento, claramente tenemos un mayor seguimiento del segundo grupo. En cuanto al número de pacientes, pues no hay mucha diferencia. Cuando vemos los resultados funcionales del Kohala, tenemos 0.2 puntos mejor en la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, lo que en un principio nos podría decir, bueno, yo tengo resultados funcionales en realidad muy similares con ambos procedimientos, siendo uno técnicamente mucho más sencillo que el otro, pues para que haga trocoplastia. Pero cuando ya vemos específicamente el Kohala en relación a los tipos de displasia troclear severa, que sería el B y el D, si hay un aumento que a pesar de ser de 2 puntos de diferencia, lo catalogan como estadísticamente significativo al tener una P por debajo de 0.05. Cuanto a los índices de reluxación, también hay una notoria diferencia. Claramente la rigidez va asociada a procedimientos menos agresivos. Y en cuanto a las demás complicaciones, no se podrían comparar porque suelen estar presentes específicamente en porcentajes similares en uno u otro procedimiento. Otro de los escenarios con los que nos podríamos topar son pacientes que aparte de la displasia troclear tienen una anteversión femoral aumentada. Este es un artículo bastante interesante publicado por el doctor Roland Biedert en el 2020, nivel de evidencia 4, incluyó pues, 9 rodillas que fueron, pues, son casos extremadamente raros con 2,1 años de seguimiento. La edad promedio de los pacientes fue de 22 años. Se incluyeron acá pacientes con displasia B, C y D. En promedio tenían una anteversión femoral de 37,8 grados. Viendo los resultados ya, el Kohala pre era de 41 y el post de 82, de 83, perdón, es decir, muy buenos. En cuanto al puntaje de actividad de Turner también mejoró bastante. Todos los pacientes tuvieron un test de aprehensión postoperatoria negativo. Hubo un pequeño porcentaje de pacientes que no quedó satisfecho. ¿Por qué no quedaron satisfechos? Se encontró que todos estos pacientes al momento de la cirugía tenían lesiones condrales entre grado 2 a 4, peores aquellos que tenían 3 y 4. En general, el 88% de los pacientes pues, estaban satisfechos y no se encontraron complicaciones. Este es el método que utilizaron pues, para medir la anteversión femoral, que es el método de Murphy, ¿verdad? En donde vamos a través de la tomografía a hacer un corte, ¿verdad? O una medición a nivel eh, dos cortes a nivel del fémur, ¿verdad? Y un corte a nivel de la tróclea. El rango normal sería entre 10 a 25 grados, siendo aumentado por encima de los 25 grados. Hay otra literatura que tienen como tope 20 grados de anteversión femoral y sin embargo, pues confirmar esto con la parte clínica. En este caso, un paciente con una displasia de Yure tipo D asociado a un aumento de la anteversión femoral de 51 grados.
Esta es básicamente la técnica que utilizan a través del mismo abordaje. Hacemos una osteotomía de rotatoria supracondilia y al mismo tiempo hacemos la trocloplastia. Este es otro paciente con una displasia de Yur tipo C. A todos estos pacientes se les terminó retirando el material en un periodo máximo de 18 meses. En conclusión, pacientes con displasia troclear asociada a un aumento de la anteversión femoral, hay que corregir todos estos aspectos. ¿Por qué se explica o cuál es la indicación? Y es que cuando nosotros tenemos una anteversión femoral aumentada, la tróclea está rotada internamente. Esto genera que el vector de tracción del cuádriceps esté más lateralizado, generando inestabilidad y generando un aumento de presión de la articulación patulofemoral externa. Este es otro estudio, ¿verdad? En donde hacen un relineamiento, una osteotomía de relineamiento en pacientes que tienen displasia troclear asociado, los resultados a 2 años de seguimiento, ¿verdad? Incluyeron 15 pacientes, la mayoría fueron mujeres, 30 años de edad. Estos pacientes se les hacía la osteotomía, ¿verdad? Pero en caso de que tuvieran dolor más no inestabilidad clara. Y por eso fue que en un principio les decía que miráramos las indicaciones y las contraindicaciones, porque en contraindicaciones hablábamos de que si el paciente podría tener dolor, pero no inestabilidad, no se debería hacer una trocoplastia. Aquí estamos haciendo, aquí vamos en contra de la corriente. Entonces, se incluyó un solo cirujano, que fue el doctor Peter Balcarek. Las indicaciones fue de Yur Beide, con una inclinación troclear lateral menor de 12 grados, con signo en la J positiva. Las indicaciones de osteotomía asociada de la tuberosidad tibial es que tuviésemos un TTTG mayor de 20 milímetros, su respectivo TTLSP mayor de 24 milímetros, o una patela alta definida como un catón de Sham mayor o igual a 1.4. Se realizaron procedimientos adicionales al base, que sería una reconstrucción del ligamento patellofemoral medial, o una aplicatura retinaculum medial, o una osteotomía de la tuberosidad tibial. Este caso puede ser anteromedializadora en la mayoría de los casos, distalizadora, o asociar anteromedialización con distalización, un alargamiento retináculo lateral en todos los pacientes, se asoció condroplastia o descompresión retropatelar y una facetectomía lateral. Para ver los resultados funcionales, miramos pre del Cujala, que fue de 55, a los 12 meses de 82 y a los 24 meses, es decir, 2 años, se mantuvo en 84. Es decir, resultados funcionales le fue bien a estos pacientes. Y en cuanto a EVA, que inicialmente era de 5.7, mejoró a 1.4, manteniéndose en 1.6 a 24 meses. Es decir, en pacientes que tienen dolor, que tienen displasia severa, ¿verdad? Pero que todavía no tienen una luxación objetiva, ¿será que nosotros debemos hacer una trocoplastia? Yo creo que ahí ya estaríamos yendo contra la corriente, pero efectivamente le está mejorando la sintomatología del paciente. Ojo, aclaro que aquí estamos hablando de inestabilidad, inestabilidad o luxación objetiva. En cuanto al protocolo de rehabilitación, tenemos un apoyo parcial inmediato del 20%, sin brace por 6 semanas, un rango de movimiento que puede ir entre los 0 a los 80 grados las primeras 2 semanas. Posterior a esto, permitimos un rango de movilidad sin restricciones, no permitir o prohibir levantar la pierna extendida las primeras 6 semanas. Se mantiene el paciente con terapia física hasta que alcance el nivel funcional deseado y el rango, pues el retiro de material se realiza entre 9 a 18 meses a todos los pacientes o es la recomendación. Todo esto o todo lo que hemos hablado hace parte de lo que se conoce como un menú a la carta, un algoritmo que nos permite a nosotros tratar a los pacientes. En este caso, lo primero que hacer es clasificarlo. Entonces, tenemos un paciente con dolor, o es un paciente con inestabilidad potencial, o es un paciente ya con una luxación objetiva. En todos los escenarios, lo primero es hacer un manejo conservador, ¿verdad? Si, si tengo, si este falla, o si de entrada tengo un paciente con más de 2 o 3 episodios de luxación, pues ya ahí tenemos que hacer un manejo quirúrgico.
Ese manejo quirúrgico de forma sistemática hay que hacer una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Ahora, dependiendo de lo que encuentre, asimismo voy a adicionarle algún tipo de procedimiento. Entonces, si tengo un paciente con una displasia troclear, pues hombre, este paciente con la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial va a ser suficiente, no hay que hacer ningún tipo de procedimiento óseo, es decir, no hay que hacer trocloplastia. En los casos de que tenga eh, una displasia tipo C, pues la recomendación es hacer una osteotomía de distalización o anteromedializadora. En el caso de una displasia troclear B o D, que son las que conocemos como severa, pues asocia una trocoplastia de profundización si tenemos una patela alta. Hombre, lo más objetivo, un catón de Champs mayor de 1.4, porque recordemos que cuando hacemos una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, va a disminuir en 0,2 en promedio ese catón de Champs. Entonces, nuestro límite, catón de Champs mayor de 1.4, en donde pues sería la osteotomía distalizadora. En el caso de los pacientes que tengamos un aumento del TTTG o el TTLSP mayor de 20, más de 24 milímetros respectivamente, pues hagamos la osteotomía medializadora, teniendo como objetivos tener un TTG medido en TAC entre 10 a 15 milímetros o en resonancia entre 8 a 13 milímetros. Y finalmente, si continuamos con una inclinación patelar o un TIL negativo, pues hagamos la liberación retinacular externa. Si pues está más recomendado, tiene mejores resultados, hacer el alargamiento, si es de ser posible. En este algoritmo no nombran las alteraciones axiales, que en el caso de tener una anteversión femoral aumentada, pues adicionen la osteotomía. Mis 7 conclusiones son, considerando que son pacientes jóvenes y que la tasa de conversión a artroplastia es alta, es decir, del 12% a corto plazo, se justifica realizar este procedimiento. Hombre, yo creo que la respuesta es sí. Aquí buscamos disminuir la tasa de luxación que llega a un 2,3%. Quizás ya por la patología de base, estos pacientes van a terminar haciendo una artrosis patelofemoral y pues, hombre, no podemos dejarlos luxados. Esto no les va a permitir una adecuada calidad de vida. Segunda conclusión es que tenemos una baja tasa de luxación independiente de la técnica, buenos resultados funcionales, pero no sabemos cuánto tiempo perduran. Es importante aclararle eso al paciente. No es solo la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial aislada versus una trocoplastia plur. Hay más procedimientos. Esto se llama un menú a la carta, donde debemos resolver todos los problemas. Es decir, no comparemos únicamente estos dos procedimientos porque en ninguna parte de la literatura hacen solo trocoplastias con ligamento patelofemoral medial o reconstrucción de ligamento patelofemoral medial aislada. No, siempre hay procedimientos asociados, entonces es imposible compararlos. ¿Cuál sería para mí el escenario ideal para hacer una reconstrucción de este ligamento de forma aislada? Primero, saber que no es un procedimiento de realineamiento, es decir, él no va a realinear, él se rompe porque tenemos una displasia de base, entonces tenemos que reconstruirlo. ¿Y cuál sería el escenario? Pacientes con displasia tipo A, un TTTG normal o limítrofe y un catón de Chance normal. Como ya le había comentado previamente, este es el menú a la carta. Resuelva todos los problemas en pacientes sin inestabilidad, pero con dolor patelofemoral crónico, más una displasia de URB-BOD. ¿Será que se amplían las indicaciones de trocoplastia? Pues para mí, pues si el paciente tiene dolor, tiene algún grado de inestabilidad, pero no es objetiva, es potencial, para mí estaría indicado realizar una trocoplastia. Muchas gracias a todos.